en que nos iremos encontrando cada día a partir de las 14 horas. Aquí en Juntos en Rec, este programa que ya hace 13 años nació alguna vez en algún otro medio y que les trae a ustedes casi toda la información, digo casi porque toda sería imposible. Y como es el estilo y el formato de nuestro programa, le agregamos nuestra propia opinión, que como decimos siempre, ustedes pueden o no compartir. Y bueno, si tienen deseo de hacérnoslo saber, bienvenido sea, siempre que sea con respeto, el mismo que nosotros volcamos hacia ustedes, porque es una manera de enriquecernos, ¿no? Uno no es dueño de la verdad y por tanto siempre es bueno escuchar la opinión de los demás. Si esto fuera así, la Argentina no sería como el perro del hortelano, ¿no? Tal como dice el dicho, ¿se acuerdan? De la famosa novela. Bueno, de eso vamos a hablar en mi editorial en un rato. Y no todas son malas. Yo siempre buceo y busco o trato o intento encontrar alguna información que sea positiva, que nos permita a nosotros darnos un poco más de esperanza y no todo lo que sucede a diario en materia de economía y de política. Y haciendo esto o en esta búsqueda tropecé con una información interesante donde la Universidad de La Plata, conjuntamente con Astilleros Ríos Gallegos de la provincia de Buenos Aires, han desarrollado un sistema para la fabricación a través de impresoras de 3D de viviendas. O sea, esta es la Argentina que será pionera en América Latina en este mecanismo. Es un proyecto que llevan adelante, insisto, la Universidad Nacional de La Plata y el Astillero Río Santiago, y se está avanzando en la fabricación nacional de vivienda a través de un prototipo de impresora 3D. No he tomado nada, es la mañana muy temprano, a mí me llamó la atención, bueno, desde el desconocimiento de las nuevas tecnologías que muchos tenemos, sí, pero ¿cómo con una impresora me vas a hacer una casa? Bueno, la historia es que este sistema se caracteriza por ser rápido, económico, de alta calidad, curiosamente, y estaría listo para el año 2025, o sea, a nada, ¿eh? Esto no es un proyecto de esto como el tren bala, que lo vamos a hacer alguna vez y después nunca lo hicimos, o como el viaje a Marte, que tampoco hicimos jamás. Bueno, saliendo desde Tucumán, ¿se acuerdan que despegábamos de Tucumán y llegábamos a Marte? Bueno, eso no pasó. Y el objetivo es imprimir una vivienda completa de 60 metros cuadrados en aproximadamente 50 horas. Vale decir que prácticamente cada 2 días se estaría construyendo una vivienda, algo imposible, de 60 metros cuadrados, incluyendo todo, las divisiones internas, o sea, las habitaciones, etcétera, dejando los espacios para las aberturas. Un sistema que ya está funcionando en algunos países europeos y que, bueno, ahora, merced a la inquietud de ambas instituciones argentinas, podemos llegar a llevar adelante esto. Si logramos tener decenas de impresoras, o sea, lo que no pude indagar es cuál es el costo de estas impresoras y cuál es el costo de la vivienda terminada. Busqué esa información, bueno, se me hacía demasiado tarde ya a la hora de comenzar nuestro programa y por lo tanto no pude obtenerla, pero seguramente debe estar en alguna parte. O sea que si tuviésemos decenas de estas impresoras, de esta naturaleza obviamente, se podría iniciar y terminar un barrio completo en muy pocos días. Claro, para eso lo que hay que tener es una decisión política, ¿no? Esto haría la economía de la Argentina. A veces hay que gastar un poco, que no es gasto, es inversión, para poder después usufructuar el rédito de esa inversión cuando se está construyendo a muy bajo costo, lo que de lo contrario demandaría mucho más tiempo y sería bastante más complejo. ¿Qué me van a decir? Bueno, esto
va en contra de la mano de obra. No, esto no, nada, las tecnologías no están en contra, eso es un fantasma que también han agitado en todas partes innecesariamente y con falta de conocimiento. La capacidad, la inteligencia, la mano de obra, el tiempo y la oportunidad del ser humano nunca va a tener sustitución, por más que aparezca, bueno, uno no dice nunca, por lo menos en esta etapa de nuestras vidas. Uno dice nunca, pero ¿quién iba a pensar hace 50, 60, 70 años atrás que el hombre iba a viajar a la luna, que de alguna manera hoy podríamos estar como estamos ahora, conectados online en forma directa con cualquier rinconcito del mundo? Vale decir, que en cualquier lugar del planeta Tierra, cualquiera que sintonice por casualidad o porque le interesó, porque buscó, porque googleó alguna palabrita que se asemeja a lo que estamos haciendo en este momento aquí, seguramente estamos apareciendo. Bueno, eso lo íbamos a imaginar ya no tan lejos, diría yo, 50 años atrás, 40 años atrás, cuando para tomar una llamada telefónica de provincia a provincia, yo qué sé, de Santa Fe a Buenos Aires, por decirlo, vos tenías que hacerlo vía un operador y la operadora te decía, y tengo 8, 10, 12, 14 horas de demora. Si vos tenías que darte esclavo al lado de un teléfono fijo, por otra parte, para ver, porque también podía adelantarse esa llamada. Bueno, era todo un calvario, ¿no? En la época donde el mundo iba bastante más adelante. Después vino el plan Megatel, ese que se instrumentó en el gobierno de Menem, y a través de la ingeniera Alzogaray, que de alguna manera, bueno, ese plan permitió que empezáramos a tener teléfonos fijos. Y esto duró poco, porque a partir del 93, 94 empezaron a aparecer los celulares, esos grandotes. Yo tuve uno que había que llevarlo, una batería así enorme, había que llevarlo como si fuera un portafolios, para poder comunicarse. Y después, bueno, se fueron achicando hasta que ahora tenemos esta cosa chiquitita que es una computadora a la vez que nos permite comunicarnos telefónicamente, ¿no? Cómo evoluciona el mundo. Así que no me extraña, me sorprendió, recién lo charlaba con Martín Rueda, nuestro operador, y me decía, no, pero yo te voy a explicar, yo algo de esto hice en alguna oportunidad, y en menor escala, por cierto, y se va haciendo, me explicó la metodología. Bueno, la impresora 3D puede llegar a ser casas, ¿no? Hemos visto las imágenes que precisamente Martín ha estado subiendo. Ahí está cómo se está. Es decir, hay algunas viviendas ya terminadas y otras que la impresora es esa cosa gris estructural que está arriba de lo que en la parte inferior es la casa que se está construyendo. Bueno, digo esto, perdón, para los amigos que nos siguen a través de FM 107.3, pero lo pueden ver si ustedes quieren, googleando REC Santa Fe, www.recsantafe.com/video, creo que es, y pueden ver el programa en vivo o pueden ver cualquiera de los programas de este medio también. Les puedo asegurar que este es un tema bastante interesante. Bueno, en suma, yo no lo sé para ustedes, pero para mí es una muy buena y gran noticia. Hay que ver cómo evoluciona y de qué manera lo toman las autoridades, que hoy están con la cabeza en otra cosa, en bajar la inflación, en tratar de mantener el déficit fiscal en cero, etcétera, etcétera. Pero esto, yo no sé si eso tiene que ser un emprendimiento privado, porque bueno, si el emprendimiento es privado, habría que ver con qué financiación cuenta. Está bien que va a ser lucrativo para la empresa que se meta en este tema. Capaz que en esta reunión que está manteniendo hoy a la tarde, va a tener una conferencia en Los Ángeles, precisamente el presidente de la República, Javier Milei, en un foro que es bastante interesante. Ojalá allí donde está la presencia no solamente de Kristalina Georgieva, la número 1 del Fondo Monetario Internacional, donde no tiene prevista una entrevista, sí la tiene con Elon Musk, el multimillonario sudafricano que mira con mucho cariño a la República Argentina, con cariño, digamos, de hacer sus buenos negocios, porque nadie va a hacer filantropía, y por eso
esto de alguna manera espiraliza o profundiza, mejor dicho, la relación con el presidente actual de nuestra República. Bienvenidas sean las inversiones, en tanto y en cuanto siempre sean beneficiosas para generar fuente de trabajo por un lado y reactivación económica por el otro, porque verdad, la reactivación económica hoy está sufriendo un cachetazo bastante fuerte, ¿no? Y es de ahí de donde precisamente empiezan a notarse alguna merma, algunas ofertas verdaderas en los precios, sobre todo de productos de alimentos, ¿no? Productos de primera necesidad en algunos supermercados. Claro, lo que pasa es que la recesión está en 7.8% por debajo de lo normal bueno, la luz hay que pagar, los alquileres hay que pagar, personal hay que pagar, las cargas sociales hay que pagar, los impuestos hay que pagar. Entonces los supermercadistas, los grandes formadores de precios y los supermercados de proximidad tienen que ajustar un poco la cuestión, porque si no se van a terminar comiendo sus stocks. Pensemos que hay casos donde algunos de los productos que ellos venden tienen fecha de vencimiento. Así que bueno, también cuidado con las ofertas, ¿no? Se lo decía yo a Martín cuando conversábamos esto en la reunión de producción antes de comenzar el programa. Cuidado con esto, cuidado con la fecha de vencimiento, aquellas cosas que tienen oferta. Cuidado también con el contenido del envase, ¿no? Porque por ahí el paquete por fuera es igual, pero el contenido es algunos gramos o algunos mililitros por debajo de lo tradicional. Y vos decís, mira qué barato que está esto, pero después, cuando querés cuando abrís el paquete o te detenés y mirás, te das cuenta que está más barato porque lo que hicieron en realidad es entregarte menor cantidad. Bueno, a verlo, pero yo creo que va a ir bajando. Yo creo que por las dos razones que dijimos, ¿no? Porque sean demasiado filantrópicos los empresarios argentinos y menos aún aquellos que tienen que ver con lo que significa el consumo masivo. Y bueno, tendrán que ayornarse porque si no se van a tener que comer los stocks. Y los stocks se van a ir venciendo y van a salir nuevos productos. Por otra parte, ya se anunció, no impactó todavía en el interior, no lo vi yo al menos. Tampoco es cierto que he recorrido, también es cierto, mejor dicho, que no he recorrido supermercados como para darme cuenta, pero ya ha llegado a Buenos Aires en algunas grandes cadenas productos importados con bajos aranceles que el gobierno realmente instrumentó a los efectos de competir con el mercado local, de manera tal que ya, si por las buenas, muchachos, no quieren acomodar los precios porque el dólar ya no está a 2.000, porque de pronto la inflación ya no es el 25,5%, y bueno, traemos de afuera que es más barato. ¿Se acuerdan? Pasó en principio con el pan lactal, que vino desde Brasil y que de alguna manera vino a competir con lo que era un monopolio en la República Argentina, una de las marcas más famosa, que es parecida a Jumbo, pero nada que ver. A Jumbo digo el elefantito, ¿no? Se armó una mezcolanza ahí, pero no importa. Y de alguna manera, bueno, ha hecho que tengan que retocar un poco los precios. Y eso va a seguir pasando. Lo que pasa es que en el entretanto estamos padeciendo la cuestión hasta que llegue ese momento, porque la inflación se detiene, porque baja, porque de alguna manera la gente necesita reactivación, porque se pueden blanquear los empleos que hoy están en negro, porque se van a generar nuevos empleos. Hasta que todo esto vaya sucediendo, bueno, estamos atravesando un proceso bastante pantanoso, digamos. En función de eso, y para alivianar un poco la cuestión, es que el gobierno tocó un poco el tema del aumento de las tarifas de los servicios, o sea, de cara al futuro, y esto va a impactar inclusive en aquellas proveedoras de servicios que no son de orden nacional, como muestra en la factura. Acá tenemos la EPE, Litoral Gas, Aguas Santafesinas, etcétera, etcétera. Pero esto sucede a nivel nacional y obviamente que los generadores, los transportadores, en el caso de energía, en el caso de los costos, además, van a tener que de alguna manera
acomodarlos, ¿no? La postergación de los aumentos previstos para el mes de mayo en las tarifas de luz, de gas, de impuesto a los combustibles y boletos de colectivos. El gobierno decidió, que implicarán mayores gastos al fisco y menor recaudación. Es obvio. A ver, al tener achatadas las tarifas, el monto de ingreso es menor, porque es porcentualmente. Bueno, no le voy a meter en ese lío porque los voy a confundir innecesariamente. La prioridad ahora está puesta en apuntalar la desaceleración de la inflación y evitar más golpes sobre los debilitados y muy flacos bolsillos de la clase media. Sobre todo, y cuando hablo de clase media, estoy hablando de la gente trabajadora, de aquel que tiene un empleo, digamos, firme, pero también del que está empleado en negro, que la gran diferencia entre uno y otro es que el que está en negro no está teniendo los aportes para jubilación, no está teniendo por ahí una obra social que le permita proteger a su familia. En el Ministerio de Economía ubican la variación del índice de precios al consumidor del INDEC del mes de abril en la zona del un 9% anual. Yo creo que va a estar 9 y un poquín más, pero ya es un dígito. ¿Es para aplaudir? No, todavía es alto, lo dije 1000 veces ya en este mismo programa en los últimos días. 9% mensual es el equivalente a veces al 9% cada 3 años de cualquiera de los países que nos rodea, del que tiene mayor inflación, un 3% anual, una cosa por el estilo. Bueno, lo cierto es que de conformarse sería la primera vez que el indicador viaja ahí por debajo, ahora se dice viaja, ¿no? Es más moderno decir, en realidad ronda ¿dónde? Ronda por debajo de los 2 dígitos en 5 meses. Para mayo la expectativa oficial es que el aumento del IPC se ubique por debajo del 6% mensual. Ojalá el gobierno lo pueda lograr. Esto no depende pura y exclusivamente del gobierno, depende del control, obviamente, del gasto excesivo que tenía el gobierno en materia de planes truchos, bueno, todo lo que hemos hablado siempre, ¿no? De exceso de personal innecesariamente, de ñoquis en las distintas reparticiones, de lujos que se permitían en distintos sectores que ahora no están, en el ajuste a la política, como suele decir el gobierno, se puede llegar hasta ahí, pero también tiene que ver con el aporte que haga el sector privado, sobre todo el sector empresario privado, que siempre va a escuchar a los ministros para ver qué le pueden dar gratarola de nuevo para aumentar sus rentabilidades. Y la historia no es así, en ninguna parte del mundo es así. En ninguna parte del mundo tampoco los márgenes de utilidad de las empresas son los mismos márgenes que tenemos en la Argentina. Claro, también hay un correlato con el tema de la inflación. Si la inflación es alta, vos tenés que cubrir con márgenes altos. Y bueno, es la vieja historia, ¿no? Esto es por qué somos evasores de impuestos los argentinos. ¿Por qué no tenemos una cultura tributaria? Porque los impuestos son altos. Ahora, ¿por qué son altos los impuestos? Porque los argentinos somos evasores. Bueno, el huevo o la gallina, ¿no? El viejo tema. Me paso hablando un poco de este tema de la economía y que le va a aflojar un poco de gestión, de presión, digamos, a todos los sectores, en particular a los más vulnerables dentro del circuito de aquellos que están teniendo un ingreso genuino, como el caso de las jubilaciones. ANSES ahora comunicó, y esto lo cuento porque es oficial, ahora ya es una comunicación oficial. Antes, cuando hicimos el comentario la semana pasada, era los trascendidos que teníamos merced nuestros propios contactos. Ahora no, es informe oficial. Y comunicó la ANSES precisamente que las jubilaciones y pensiones van a recibir un nuevo incremento de mayo del 11,01% en concepto de adelanto de la nueva fórmula de movilidad de junio, que se calcula tomando como referencia el índice de precio del consumidor de marzo, publicado por el INDEC, ¿no? El INDEC, precisamente el ANSES, precisó además que los titulares de jubilaciones y pensiones
mínimas cobrarán un bono de 70.000 pesos nuevamente en mayo, por lo que ningún jubilado o pensionado recibirá menos de 260.141 pesos con 60 centavos brutos, que se componen de los 190.141 con 60 pesos de haber, con un aumento más de 70.000 de bono con el calendario de pago habitual. Esta vez no va a haber esa distorsión que hubo, porque por fin se ve que van aprendiendo los muchachos del gobierno, van poniendo los caballos delante del carro. Esta vez el anuncio se hace antes de la emisión precisamente de los depósitos en cada uno de los casos según la terminación, como siempre, como era habitualmente. Quienes tengan haberes inferiores a esa cifra tendrán también un bono proporcional hasta poder alcanzarla, ¿no? Vale decir que va a nivelar de alguna manera esa situación. Así que digo, es una buena noticia y mirá, vuelvo a repetir el ejemplo que puse una vez. El 10% de 10 es 1, el 10% de 100 es 10. ¿Qué quiero decir con esto? Que un 10% de aumento en un nivel de ingreso para jubilados y pensionados es nada todavía. Es nada, aunque la inflación venga conteniéndose, es nada. 200, está bien, lo evaluamos, está bien, me salió el santafesinismo, lo evaluamos en materia de dólar y vamos a decir, pero escúchame, caramba, ya ahora estamos mejor, son cerca de $200. Sí, claro, porque el dólar está a 1.040 pesos en el día de hoy y porque el dólar se pensaba iba a proyectarse a 2.000 y pico y por eso se desbandó todo. Bueno, esto no está pasando. Igual no hay correlato entre el ingreso y la canasta básica, para no enloquecerlos más, dejemos esto. Hoy empiezan el miércoles, mejor dicho, van a empezar a tratar en diputada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside precisamente ya les voy a decir quién preside porque se me fue, un libertario también, economista. Van a empezar a tratar el tema de las jubilaciones, de las fórmulas a aplicar de cara al futuro, porque lo que se está aplicando ahora es conforme el decreto que emitió el gobierno. Emitió el decreto y en función de eso se está aplicando todo esto que yo les dije recién. Pero ahora lo van a tratar en serio para dejarlo como ley. Yo lo que espero que el piso de arranque sea el equivalente al que tiene una jubilación, una actividad, un salario mínimo menos un 20%, si vos querés. El 80%, digamos, el 82%, ¿se acuerdan que vetó la señora Cristina Fernández de Kirchner en su momento? A ella tenés que reclamarle, jubilado. No tenía que reclamarle, ni siquiera Fernández, porque ella cuando fue presidente vetó precisamente el 82% que el Congreso había votado como ley para los jubilados, que hoy están a la deriva ahí. A la deriva, porque encima se han apropiado, sobre todo en los últimos 4 años, de los fondos de sustentación que tiene la ANSES y que son de los jubilados. No es de nadie más que de los jubilados. Pero bueno, lo tomó el Tesoro Nacional para seguir haciendo populismo, ¿no? Para repartir la que no correspondía y para chorear un poquito también. Nos pasamos al paro de transporte, que fue en realidad una asamblea. Miren, si son mala gente, iba a decir una mala palabra, pero no está en mi léxico. Si son mala gente los dirigentes gremiales, ¿no? Hicieron en mitad de la mañana, en el momento más crítico, por ejemplo en el caso de las empresas aeronáuticas, aerocomerciales, entre las que está Aerolíneas, Austral y todas las demás que operan en la Argentina, una asamblea
de 3 horas. Esto es lo mismo que parar. O sea, hay aviones, para que se sepa un poco, hay aviones que salen a las 6, 7 de la mañana, van a sus destinos, suponte La Quiaca, suponte Tierra del Fuego, suponte Mendoza, dejan sus pasajeros, cargan sus pasajeros, vuelven a Aeroparque o Ezeiza, conforme sea, y de ahí vuelven a volar hacia un lado o hacia el otro. Bueno, lo cierto es que entonces se entorpece toda la programación de vuelo. ¿Y quiénes se perjudican? Su excelencia, el señor pasajero. El señor pasajero que, tributando sus dineros, es que logran los empleados de la empresa obtener sus salarios. ¿Está claro? O sea, no defienden a los trabajadores cuando los dirigentes sindicales dicen vamos a parar o vamos a hacer una asamblea en medio. No, una asamblea, esto es menos. No. A ver, parar es parar. No hay vuelta de hoja. Y conforme la actividad, si parás, por ejemplo, los colectivos entre las 10 y las 12, le arruinaste la vida al que tenía turno médico, al que tenía que estudiar, al que tenía que trabajar, al que entra en un doble turno totalmente distinto. O sea, esa es la realidad de la historia. Y es lo que piensan hacer, además, este 9, si es que por ahí en un lapsus de generosidad se les ocurre a los gordos y millonarios de la CGT dejar sin efecto el paro del 9, ¿no? ¿Qué le va a costar a la Argentina? Nada más ni nada menos. A nosotros, no le cuesta a Milei. Milei está ahora en otra parte. Los funcionarios siguen laburando. Ellos no tuvieron el problema del paro este. El 9, ese chistecito va a salir en el orden de los 1.500 millones de dólares. Y le voy a explicar, más acercándonos al día 9, cómo se conforma o de dónde saco esa cuenta de 1.500 millones de dólares que va a perder la República Argentina en general, o sea, nosotros los ciudadanos, no el gobierno, sino nosotros, vamos a perder gracias a que los gordos hacen un por las dudas para tratar de sacar sus ventajas personales y no lo hacen en defensa de los trabajadores. Por eso los trabajadores cada vez creen menos en esas medidas de fuerza. Bueno, de paso, hoy en Aeroparque hicieron una amenaza realmente salvaje, una amenaza que no se compadece con los tiempos actuales. El gremio aeronáuticos aseguran que van a escrachar a los senadores que voten la ley y viajen por aerolíneas argentinas. Digo, primero te advierto que ya prácticamente ningún legislador viaja a través de ningún medio aéreo, porque quedan encapsulados y porque la gente ya no se calla. La gente, el pueblo, no los gremialistas, ya no se calla. Entonces, salvo aquellos que están muy lejanos, en Tierra del Fuego, en Formosa, en La Rioja, en Misiones, tal vez se arriesgan un poco al tema. En segundo lugar, esta vez Viró quedó un poco de lado, el ordinario de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, dijo, pone un poquito la cara a vos, y ahí lo mandó a Edgardo Llanos, que es el dirigente, digamos, del personal aeronáutico. Dice, no vamos a dejarnos intimidar por las empresas y por el gobierno. Ellos siempre hablan siempre se victimizan, mintiéndole al personal. Porque, a ver, ¿sabés cómo presionan? Ellos presionan dejando un montón de gente varada, presionan cuando miran estas medidas de fuerza desde el exterior y dicen, che, pero ¿vale la pena hacer turismo en la Argentina? A ver si vamos y después nos tenemos que comer 2 o 3 días parados en un lugar, perdemos todo el itinerario que teníamos turístico, por lo tanto perdemos las reservas de hoteles. Digo, no, vamos para otro lado, apuntemos a un lugar que sea más tranquilo. Che, ¿podemos hacer una inversión en la Argentina? Y mirá, no, hermano, porque te cortan las calles, porque te cortan las rutas, porque te suspenden el transporte, porque es un despelote la Argentina, entonces es imposible ir allá. Eso es lo que consiguen ustedes, señores
centrales gremialistas. Eso es lo que ustedes consiguen. Y eso va en detrimento de los trabajadores que ustedes dicen defender y de todo el pueblo argentino. Este secretario general impresentable de la Asociación Personal de Aeronáutico, APA es la sigla, Edgardo Llanos, habló durante esa asamblea con retención de tareas en Aeroparte, vale decir, es un mini paro. Pero en el caso, vuelvo a repetir, de las aerolíneas, impacta para atrás y impacta para... Es como un efecto dominó. Se cayeron estos vuelos y después ya no se puede. No es que hay un avión por cada... y una tripulación por cada tramo. Entonces, y vuelvo a repetir, el problema es del pasajero, que no todo el mundo viaja por turismo, viajan por trabajo, viajan por consultas médicas, viajan por estudio, viajan por dar conferencias, viajan por hacer cirugías, viajan por un montón de causas. O sea, se resiente la economía además. Entonces, les envió el tipo, cara dura, un mensaje a todos los trabajadores a los que les pidió seguir haciendo el esfuerzo. El esfuerzo háganlo ustedes, que viajan en autos blindados, con vidrios tonalizados, que se munen de la cuota compulsiva que le cobran a sus afiliados, solamente para su propio peculio. Vamos a hacer una gran asamblea en todo el país hasta que paremos con la privatización de Aerolíneas Argentinas. Claro, no quieren que le toquen el curro. No quieren que les toquen el curro. No puede haber 5 gremios para una sola actividad, para una sola empresa. Y hay 5 gremios en Aerolíneas Argentinas. Y siempre se van turnando para joderte la vida. Esa es la realidad de la historia. El día 9 dijo, vamos a parar todos los vuelos del país. Qué bien, te aplaudo. Los nacionales y de las empresas extranjeras. Sabemos que es un momento difícil, sabemos que lo que representa para los trabajadores, pero para tener un presentismo tenemos que tener un trabajo y para tener trabajo tenemos que tener una empresa. La empresa la fundieron, muchachos. La empresa la estamos bancando todos, inclusive los pobres que no viajaron jamás en su vida en un avión. Háganse cargo de esta historia. No mientan más, porque ¿saben qué? Ya no le creen más. Nada de esto, nada de decir, lo hacemos por los trabajadores. Ya no les creen. Y dijo además, como hicimos en el 2001 y en el 2008, qué bueno, ¿no? No nos van a doblegar, vamos a dar todas las peleas, pelea y lucha, únicas palabras, construcción, solidaridad, esfuerzo, patriotismo, no figuran en el diccionario de estos chantas. Ellos figuran lucha, revolución, todo ese tipo de cuestiones. Sí, y estamos todos juntos para esas peleas. Yo los convoco a seguir haciendo el esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? ¿Qué esfuerzo? El esfuerzo lo hacen los trabajadores, no ustedes. Jodés a todo al parar prácticamente una gran parte de la República Argentina, porque estamos viendo que las conexiones que existen a través de la vía aérea, pero ni te cuento el resto, ¿no? De los paros, el paro de transporte, el de subte, que abren los molinetes para que la gente, ahí no paran, ahí abren para que la gente pase gratis. ¿Quién banca eso? ¿De qué bolsillo sale? Otra vez del bolsillo del pueblo. O sea, claramente que cada vez que paran, no lo hacen en beneficio de los trabajadores, lo hacen en contra de todo el pueblo argentino y lo hacen en beneficio propio para no perder los privilegios que a lo largo de varias décadas han logrado obtener de manera espuria y bajo presiones, como la que está ejerciendo en este momento, por ejemplo, la cúpula de la CGT, vía el chanta, por ejemplo, de Moyano Jr., el guerrillero que se pintó de lucha para ratificar el paro del día 9, donde no les importa cruzar un camión frente a una empresa a cambio de que o me das la coima que yo quiero para el gremio o, hermano, te sigo perjudicando hasta que cierres. Y cuando cierra, ¿quién se van con ese cierre? Los trabajadores. Así de sencillo. Entonces, 1 más 1 es 2, no hay vuelta de hoja. En esto no hay demasiado que decir, las cosas son absolutamente claras. Lo que hay que hacer
en definitiva, empezar a hablar en serio, empezar a perder el miedo. Porque estos saben cómo son como el perro del hortelano, no hacen nada en favor de su dirigencia, no hacen nada, en favor de sus trabajadores, sino en favor de las dirigencias, pura y exclusivamente. No les importa otra cosa, están en otra, les importa exclusivamente sus intereses personales. Y en ese aspecto, yo debo decirle que el origen de su título, esto de como el perro del hortelano, que es como titulé yo mi editorial del día de hoy, el origen de este título, por las dudas, porque algunos lo han tergiversado y le incluyeron alguna mala palabra, que no ese es el verdadero sentido, proviene de la expresión castellana en la que se indica ser como el perro del hortelano que ni come ni deja comer, en el mejor de los casos, popularmente. En realidad, cuyo argumento versa sobre la condesa Diana, una mujer que no quiere a Teodoro, pero que tampoco lo deja estar con otras personas. Es lo que hace la dirigencia gremial, es lo que hace la dirigencia nacional y popular cada vez que no son gobierno. Lo del perro del hortelano. Ni comen ni dejan comer. Y así es nuestra Argentina, amigos. En pocos días todo se revolucionará, todo cambia, todo se transforma. Si me pongo a enumerar todo lo sucedido en los últimos 7 días, por ejemplo, y yo creo que necesitaría un tiempo del que no disponemos. Así que vamos al hueso, tal como se suele decir ahora. Vamos al meollo de la cuestión, como se decía antes. A pesar de las dudas previas, el presidente logró un éxito clave en diputados el martes pasado. Pasó un siglo, ¿no? El martes pasado apenas fue. Porque demostró que está en minoría, pero no desamparado desde lo político. La gestión de Javier Milei recorre un camino de cornisa. Es como bailar es como atravesar, digamos, un precipicio en una cuerda haciendo equilibrio. Y un panorama que va cambiando semana a semana. Hace tan solo una semanita, en este mismo espacio, señalábamos que el presidente había pasado en 48 horas de usar la cadena nacional para regodearse por la baja inflacionaria, a ver a través de la televisión una espectacular y masiva marcha en su contra por el presupuesto universitario. No fue hace un siglo, fue ahora. También comentamos entonces que después de ese partido y de esa revancha, había que jugar el bueno, como en el truco, jugamos 2, uno lo perdimos, uno lo ganamos, vamos por el tercero. Pero esta vez es en el Congreso, por la aprobación de las leyes de base y de la reforma tributaria. Contra todas las opiniones de algunos medios que ya no gozan de la pauta y que sembraron incertidumbre, y otros que ideológicamente están alineados ahí, pero que no son demasiado independientes. Bueno, Milei logró que la Cámara de Diputados sancionara en general y particular las dos iniciativas. Las bases con una diferencia de 36 votos sobre una posición tan imponente como falta de renovación. Ya está debilitada, es una oposición impotente, diría yo. En la votación en particular consiguió que fueran aprobados los 11 títulos del dictamen de mayoría. Bueno, ahora le falta superar el fantasma del Senado, como dijimos días pasados en un editorial, donde las profecías son tan omniosas como antes, pero donde el éxito parece al alcance de la mano. Al menos así lo vaticina Guillermo Francos,
un remador en una olla de dulce de leche, diría yo, aunque por las dudas también dice, y si no, bueno, no pasa nada. Pues sin embargo, un triunfo completo cambiaría varias expectativas, ¿eh? En primer lugar, las que pesan sobre la problemática gobernabilidad, alimentando el escepticismo tanto entre los operadores económicos locales como los internacionales. Es lo único que podría cambiar la situación actual. Hay opositores que en su afán por correrle el arco le exigen ahora al presidente que atraiga inversiones y reactive rápidamente la economía. Con estos paros, ¿te parece? Con estos que anuncia la CGT y que hacen los gremialistas, ¿te parece? Con los palos en la rueda que pone la oposición, ¿te parece? Son los mismos que se burlaban de la lluvia de inversiones prometidas por Mauricio Macri, ¿se acuerdan? Pero que en 16 años, y en particular en estos últimos 4 años, las ahuyentaban, lejos de atraerlas. Ahí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas, lo vemos, digo, en la pantalla, ¿no? Son los logotipos de las empresas que se fueron, pero sumaron nada más ni nada menos que cerca de 20 empresas que abandonaron el país en los últimos 4 años. Y ahora quieren milagros, muchachos, de verdad. Esas demandas ignoran la sentencia que alguna vez hiciera el viejo y sabio historiador, periodista Tulio Alperín Dongui, de que enterrar inversiones en la Argentina es entregar rehenes al desierto. Eso difícilmente cambie por un buen tiempo, sobre todo con las permanentes amenazas de paros. Eso difícilmente cambie. Insisto, si se siguen haciendo asambleas, parando, bueno, nuestra dirigencia gremial no entendió que eso va en contra de los propios trabajadores. También era indispensable la sanción de los proyectos en diputados para el Fondo Monetario Internacional, que antes de aprobar cualquier entrega de fondos frescos ha exigido a Milei y también a Caputo ampliar las bases políticas del ajuste para darle sostenibilidad, como comentamos la semana pasada. Hoy se van a encontrar, ya a esta altura se han encontrado, seguramente en Los Ángeles, donde están Caputo, donde está Milei, donde está la secretaria general de la presidencia, pero donde está Georgina también, junto con una cúpula del Fondo Monetario Internacional. O sea, no está pensada, no hay prevista una reunión precisamente con la mandamás del Fondo Monetario Internacional, pero seguramente se la van a tratar de ingeniar para ver si algo de eso sucede, porque se necesitan fondos. ¿Para qué? Para levantar el cepo. Esa es la realidad. No fondos para distribuir en una campaña política. Y si no levantamos el cepo, no se reactiva la economía. Esta es una realidad, tal cual. Entonces, con los medios y el resto de las corporaciones en contra, Milei demostró que no está aislado y que cuando decide abandonar el papel sagrado de energúmeno, de insultar a medio mundo, que tantos votos le arrimó por otra parte, paradójico, ¿no? Puede transformarse en un político negociador. Ojalá así sea. Pienso que torció un poco el rumbo de sus descalificaciones cuando vio la impresionante movilización que de los estudiantes universitarios y sus familiares, más allá que criticó la presencia de los oportunistas de la oposición que intentaron apoderarse de ella sin éxito, ¿no? Las Madres de Mayo, Axel Kicillof, bueno, los chantas de siempre. Sin principio estarán, capaz que sus principios estarán escritos en piedra, o serán bíblicos, pero su mensaje del poder también se guía por Groucho Marx.
A lo que se añade que en materia económica tiene la ventaja rarísima en la política local de ser previsible. Hace en un notable porcentaje de casos lo que promete. Y el tipo lo está haciendo. La primera versión de la ley de bases había sido aprobada en general, pero en particular se diluyó al llegar a los fondos fiduciarios. Ahí los muchachos le tocaban el bolsillo. Entonces bastó que la Casa Rosada cambiara la sintonía y decidiera repartir esa caja supermillonaria con los gobernadores que vemos ahí reunidos para que la votación fluyese. En ese y en otros puntos, no se trata de la muñeca de Guillermo Franco ni de los jefes parlamentarios, sino de una simple repartija. Billetera mata galán, por definirlo burdamente. En caso paradigmático de la votación en diputados fue el capítulo sobre el régimen de grandes inversiones, eso que alguna vez habrán escuchado, le llaman el Kiri. Bueno, de paso, el kirchnerismo sufrió la fuga de 6 votos, 3 de San Juan, 3 de Catamarca. Los 6 apoyaron el proyecto de Milei por un impacto sobre las inversiones mineras. Y de eso también, estamos a días nada más, el 7 de este mes, se celebra una conmemoración internacional por el Día de la Minería. Yo les voy a hablar del Día de la Minería, sobre todo aquellos grupos radicalizados, ecologistas, que la hacen ver como un fantasma sin mirar a su alrededor. Y les voy a contar cuando ese momento llegue por qué. ¿Y por qué la minería? Porque impacta muchísimo sobre las empresas del noroeste argentino. Y de paso también demostraron que la mano de hierro con que Cristina Kirchner imponía en otros tiempos disciplina ya no es tan temida. Más aún, miren, Máximo, presunto heredero, Dios no nos oiga, de su liderazgo, ni siquiera abrió la boca durante el debate. Es impresentable. El hijo de la expresidente está en el centro de la incipiente lucha por la conducción de las diversas tribus peronistas. Una lucha que comenzó a exteriorizarse en las últimas semanas con declaraciones cruzadas entre los seguidores de Kicillof, el kicilofismo le llaman ahora, y la cámpora. Dio el puntapié inicial el vocero del gobernador bonaerense, el ex parejero de Máximo Kirchner, Andrés Cuervo Larroque. Se cruzó de vereda con una facilidad impresionante, arremetiendo contra la conducción de Máximo Kirchner. Siguió con un acto en Quilmes armado por la cámpora, en el que Axel Kicillof no se le permitió subir al palco y tuvo un nuevo capítulo con un acto en el que el gobernador bonaerense se unió al movimiento Evita para cuestionar a la expresidente que lo había llamado a la unidad. Es decir, le había ordenado que dejara de criticar al nene, a Máximo. El panorama de la UCR, miren, no es menos conflictivo, Hay una división entre los gobernadores y dirigentes, como el caso de Lustó, Imanes, y cada vez más manifiesta. En la votación de diputados hubo 4 abstenciones del radicalismo que no se animaron a votar junto al kirchnerismo, pero no saben dónde ponerse. Su problema no es ideológico, sino es electoral. Milei les arrebató el grueso de los votantes. Es por lo tanto una incógnita cómo votará, por ejemplo, Martín Lustó en el Senado ahora, dentro de un par de semanas, yo diría, la semana que viene. Pero el gobierno no detiene su marcha. Continúa por el camino de Cornisa y se acerca a otra curva peligrosa.
sigue controlando la economía, pero si desbarranca políticamente, su futuro se volverá incierto. Esta semana que iniciamos va a ser crucial. Entre las comisiones del Senado y el paro del 9, que seguramente Milei seguirá desde Los Ángeles, donde esta tarde dará una charla, como dijimos antes, sobre economía y avanzará en una agenda común con Elon Musk, tratando de obtener sus inversiones en nuestro país. El poderoso empresario sudafricano va estudiando algún tipo de inversión en materia de tecnología y minería en la Argentina. Y la verdad, no se muestra muy interesado por el litio. Ese tema ya lo tiene resuelto para sus automóviles eléctricos, para los Tesla, sino que aparentemente su inversión sería de otra naturaleza en la Argentina. No me quiero anticipar porque no lo tengo confirmado, pero ojalá lo puedan lograr. Ojalá puedan lograr que ese cúmulo de inversores que está en este momento en esa cúpula importante que se concentró en Los Ángeles pueda convencerse de que hay una Argentina que va hacia un camino diferente, que es una Argentina diametralmente opuesta. Por ahora no sabemos si buena o mala, esto es una apreciación personal, pero sí sabemos que es distinta. Y si miramos el pasado, vaya, cualquier cosa distinta siempre será mejor. Así que en nuestro país, aquí, como de costumbre, unos empujan para adelante y otros ponen el freno y empujan hacia atrás. ¿Saben qué? Como el perro del hortelano.